Bueno, aquí les dejo las entrevistas y el resultado de esa conversación con cada uno de los candidatos, donde hablamos de inteligencia artificial, de desempleo, de reformas laborales, de temas de educación y cuáles son los planes que ellos tienen para poder potenciar la pequeña y mediana empresa, el emprendimiento, los empresarios y en general todo lo que genera sostenibilidad para la ciudad. Hola Gustavo, buenas tardes, muchas gracias por recibir esta llamada a hablar un poco de temas económicos, de emprendimiento, de los jóvenes, de la educación, en esta pues obviamente carrera hacia la alcaldía de Bogotá. Entonces, gracias por acudir a este llamado y la idea de esto es una conversación muy abierta. Me interesa más saber qué piensa Gustavo como Gustavo, más que temas de campaña política, es entender esos planes que hay de cara sobre todo a los pequeños y medianos empresarios de la ciudad, o empresas de la ciudad, no lo llamemos empresarios, personas que tienen un negocio del día a día, que tanto me preguntan por quién votar y cómo lo voy a hacer. Entonces lo que decidí es que pues cada uno contara realmente lo que estamos. Entonces tengo una primera pregunta, Gustavo, y es, digamos que Bogotá tiene múltiples retos que pues los han abordado de una forma bastante explícita, el de seguridad, en fin, que creo que ya están. Pero algo que a mí me llama mucho la atención es que nunca veo un presupuesto, digamos, que los candidatos propongan tener un presupuesto para el emprendimiento. El emprendimiento, si hoy le preguntan a los jóvenes, Gustavo, yo diría que el 90% le pregunta que quieren ser más adelante, es que quieren ser emprendedores. Y no veo eso dentro de los planes de gobierno. Gustavo Bolívar tiene, digamos, para los pequeños y medianas empresas, para los emprendedores, ¿tiene un plan? Bueno, sí, Mauricio, muy buenas tardes. Gracias por invitarme. Creo que nos habíamos visto en la campaña del Senado hace ya más de un año, Así hablando de es, hombre. emprendimiento digital. Pues bueno, mira, sí tengo un plan y yo diría, digamos, ustedes lo pueden comparar con los programas registrados en la inscripción de las candidaturas, que es el plan más ambicioso que tenemos de reindustrialización de Bogotá, aunque esa palabra reindustrialización no es muy exacta porque realmente esto nunca ha sido una ciudad industrializada. Pues, digamos que tuvo antes de los 90 tuvo una industria más o menos pujante, pero a partir de los 90, con la llegada de la apertura democrática, de la apertura económica y digamos, de la prevalencia de la monoexportación, porque ya en ese momento estábamos explotando a full los pozos de Cusiana, Cupiagua, etcétera. Digamos, esa monoexportación, sumado a una apertura democrática y a un boom de la cocaína, pues hizo que prácticamente la industria, no solo en Bogotá, sino en toda Colombia, se adormeciera y nos volvieron un país importador. Entonces, digamos que hablemos de la industrialización de Bogotá. Y en ese sentido sí caben los emprendedores. Primero, porque tenemos en mente la creación de unos parques industriales de innovación. Ahí en muchos temas estamos decidiendo en cuáles serían los más importantes, pero también porque he estado tratando de hacer unas propuestas que están también consignadas en ese programa de gobierno para entregarle a la economía popular muchos servicios que hoy le prestan al distrito a algunos megacontratistas. O sea, democratizar la contratación del distrito, precisamente para que haya muchísimos emprendimientos, ya sea por la vía de la economía solidaria, cooperativas, o con pequeños emprendimientos con los que me propongo contratar. ¿Qué quiere decir esto? Que cito siempre el tema del PAE, pero hay otros renglones, digamos, de emprendimiento que les quiero contar. El del PAE es muy sencillo, sencillamente eh, crear cooperativas alrededor de los 400 colegios que tiene hoy Bogotá. Y como vamos a ampliar la cobertura, hoy se le presta alimentación escolar, el servicio de alimentación escolar, 180 días a los niños, es decir, de lunes a viernes, no en fin de semana y no en vacaciones. Nosotros queremos ampliarlo a fin de semana, saber sábado y domingo y vacaciones. Ese fin de semana
y esas vacaciones que tienen un costo de cerca de 400.000 millones al año, se los vamos a entregar totalmente a la economía popular. Y hay un requisito que se tiene que cumplir para el establecimiento de estas cooperativas. Primero, tienen que tener mínimo 20 integrantes y esa integración de esos 20 tiene esa composición etaria es la siguiente: 30% tienen que ser jóvenes, 10% tienen que ser adultos mayores, 10% tienen que ser personas en discapacidad y 10% el sector étnico. Pero entonces ven ahí que jóvenes y mujeres tienen el 60% de esos emprendimientos, pero porque hoy digamos que según los datos del DANE son los dos sectores poblacionales con mayor incidencia en el desempleo. Entonces ahí ya tenemos una, pero también queremos abrir otras líneas que serían la rearborización de Bogotá, la renaturalización, dicen ahora, porque se hacen falta 1,5 millones de árboles para cumplir un estándar internacional de que cada 3 habitantes deben tener por lo menos un árbol en un país, en una ciudad. Y aquí hay 1,5 millones de habitantes, de árboles, disculpa, y hay que llegar a 3 millones de árboles. Otra línea es ya manufacturera, por ejemplo, en zapatos para los estudiantes, zapatos colegiales, o perdón que se me cayó, las chaquetas de los colegios, el reciclaje, queremos tener muchas empresas de reciclaje, y también en innovación queremos contratar con los jóvenes la instalación en 20 localidades de lo que nosotros llamamos las CIL, que son los centros de innovación local, para llevar la innovación, empezar a descentralizar la innovación para llevarla a todas las localidades de Bogotá. Esto son apenas unas pocas líneas de lo que le puedo decir de lo que nos proponemos hacer, que no es pequeño porque tengo el monto. Podrían ser en el primer año 1 billón de pesos irrigados a la economía popular a través de crédito y también de saberes, porque con el SENA, por volver a citar el caso del PAE, nos va a capacitar a las personas de estas cooperativas, ya sea en educación financiera, para que sepan cómo manejar esas empresas, que van a recibir contratos grandes, y también en la capacitación ya técnica en sí, como el manejo de los alimentos, el proceso de salubridad, etcétera. Pero para todas las líneas que tenemos va a haber lo mismo, ¿no? Capacitación y crédito, que lo más importante para el emprendimiento es el crédito hoy, y sobre todo con las tasas de interés tan altas que tenemos y sobre todo con la incidencia del gota a gota en casi todos los sectores de la economía que hacen prácticamente impagable un crédito. Entonces, esa es nuestra línea inicial, Mauricio. Perfecto. Gustavo pregunta, entendiendo que, y digamos que yo soy, o sea, un estudioso de todas estas tendencias que hay en el mundo desde el punto de vista de la tecnología, y una muy marcada es la inteligencia artificial y el aprendizaje de las máquinas. Son dos. Lo que pasó en la década pasada fue que crecieron de forma separada y ahora empezaron a juntarse, y lo que está pasando es un desarrollo absolutamente exponencial que está transformando pues todo, es decir, todas las industrias. Dicho esto, entendiendo que se habla de que la inteligencia artificial va a dejar sin empleos del día a día, obviamente sumado a las máquinas, va a dejar alrededor de 400 millones de empleos en el mundo, que yo pienso que es la revolución social más fuerte que se viene. No solo yo, ¿no? Todo el mundo. ¿Por qué estamos hablando de una hora adicional? ¿Por qué estamos hablando de reducción de horas? ¿Por qué no estamos hablando de competitividad? ¿Por qué no estamos hablando de cómo aplicar realmente la inteligencia artificial? ¿Qué plan tiene, y pregunto de fondo, Gustavo Bolívar, para poder realmente el reto que tenemos, que es cómo la tecnología va a dejar sin empleo a las personas de trabajos manuales que los han hecho toda la vida, que no es poniendo una hora adicional? Entonces, ¿qué opina de pronto con el tema de la reforma laboral que hay ahora, Gustavo, y adicionalmente el reto que se viene para Bogotá como ciudad principal con este problema que la tecnología pues ya está? Bueno, mira, primero que todo, tenemos que hablar de la apropiación social del conocimiento y de la innovación también, porque se puede aplicar a los grandes temas de ciudad. Por ejemplo, la inteligencia artificial se puede aplicar en la seguridad. Es más, es un imperativo hoy. Cuando
ya todos los debates nos han desnudado la imposibilidad de contar con más policías, ya sea porque no hay, porque la gente no quiere ser policía, porque las bajas de policías al año superan las de formación. Hoy, por ejemplo, al año de los 16.500 policías que tiene Bogotá, 900 se dan de baja, ya sea porque se pensionan, se retiran voluntariamente o los despiden por corrupción, etcétera. Hay 900 bajas y la Escuela General Santander solo admite o tiene capacidad para formar 400 policías al año. Entonces, ese déficit que tenemos de policías, que es de 7.500, ni en 10 años lo alcanzamos, porque además, mientras formamos 400, se van 900 anuales. O sea, tenemos un caos impresionante en el reclutamiento. Entonces, la ciudad tiene que de la inteligencia artificial y llenar la ciudad de cámaras como lo han hecho casi todas las ciudades del mundo. Yo lo he dicho en varias ocasiones, no me gusta mucho repetir las cosas, pero en Tokio uno no ve policías, está atestado de cámaras. Hay ciudades de 6 millones de habitantes que tienen 200.000 cámaras. Bogotá tiene 6.000 cámaras, tiene más cámaras Medellín, por decirte, tiene 10.000. Entonces nosotros tenemos que ya, con la inteligencia artificial, cargar los software de por lo menos una buena parte de esas cámaras, no todas, no es tan fácil el costo. Y por ejemplo, uno puede alimentar ese software con los 19.000 rostros de los 19.000 más buscados que tiene hoy la fiscalía, que ese archivo existe. Y esas cámaras nos van a detectar esos rostros a la salida de los terminales, a la salida o entrada de los aeropuertos, de los estadios, de los lugares de confluencia. Y lo que hace la inteligencia artificial en el campo de la seguridad es que esas 19.000 personas no se aparezcan por Bogotá. Da a pesar con las otras ciudades a donde se vayan, pero por lo menos la ciudad que uno tiene que defender, que es para la que lo van a elegir a uno alcalde, pues haría que eso fuera un efecto disuasivo. Y si algún rostro de eso aparece en las cámaras dispuestas por Bogotá, yo estoy calculando que para el primer año lleguemos a 10.000 cámaras, segundo 20.000, tercero 30.000, cuarta 40.000, que todavía siguen siendo insuficientes, pero de esas un 10 o 15% tienen que ser de identificación facial, de identificación de placas. Eso es algo que está inventado ya hoy en el mundo. Y eso ayuda muchísimo con el tema de la inseguridad, porque como te digo, policías no hubo. Pero también la inteligencia artificial se puede aplicar, por ejemplo, en la salud, se puede aplicar en los procesos de transparencia, en la corrupción. Uno puede hacer que todos los procesos de licitación y de contratación se estén dando en tiempo real. Casi que la gente pueda entrar y ver cómo se hace la contratación en tiempo real. Y eso también ayuda a vigilar un poco el tema de contratación. En temas de salud, por ejemplo, podemos hacer salud predictiva. Imagínate eso, esa belleza. No prevención, sino predictiva, que con base en algunos elementos que van alimentando la inteligencia artificial, uno sepa por qué en una localidad muere más gente por hipertensión que por diabetes, o por qué en otra localidad muere más gente por algún otro tipo de enfermedad. Y entonces recoge uno los datos del agua que está consumiendo esa gente, del aire que está consumiendo, del nivel de estrés que está consumiendo, y eso puede, la misma inteligencia artificial nos puede decir, en tal sitio hay que tratar tal tema porque está grave. Entonces, mire que se puede aplicar en una cantidad de aspectos, y yo por eso no le tengo miedo a la llegada de la inteligencia artificial ni a la pérdida de empleos, porque entonces la gente lo que tendría es que irse a trabajar y a estudiar sobre ese tema para abarcar, porque también necesita del hombre, de Sí. las mujeres, o sea, de la mano de obra, la inteligencia artificial, porque ¿quién controla todos esos computadores, etcétera? Yo creo que la pregunta de fondo que me hicieron las personas cuando puse que quisieran preguntar es, ¿cómo podemos contrarrestar la parte del empleo que se va a perder? Y voy a poner un ejemplo muy sencillo, una persona de Uber, todas las compañías del mundo automotriz están trabajando para que los carros sean autónomos. Es una persona que, por ejemplo, ha manejado un taxi toda su vida, que se va a quedar sin empleo porque los carros van a ser autónomos, que no sabe lo que se viene, y es un tema que no tiene que ver ni con Colombia, ni, pues que al final del día, si no se empieza a capacitar, pues es una persona que queda obsoleta en la estructura. ¿Qué plan tiene Gustavo Bolívar? Y quiero enfocarme en ese, en la generación de Eh, empleo
Yo para no esas creo que en los personas próximos 4 años, que que pues es se van cuando a nos va ser a tocar reemplazadas administrar porque esta hacen ciudad, trabajos si ganamos manuales las que los va a elecciones, reemplazar la se vaya a tecnología? dar un proceso Bueno, mira, muy rápido de pérdida. Yo no creo que en los parte de la próximos inteligencia 4 años, artificial, que yo lo es veo un poquito cuando nos más va a a mediano tocar plazo. administrar esta En ciudad, otros si países tal vez ganamos las más rápido. elecciones, Pero aquí en se Bogotá vaya a no. dar un proceso Pero supongamos que muy fuera rápido acelerado. de pérdida de Pues empleo por hay cuenta de toda la la razón. inteligencia Entonces, artificial. Yo lo veo el un carro poquito más a autónomo. mediano plazo. Yo En pondría otro otros ejemplo países tal porque vez más rápido. estuve, pero aquí en Bueno, en Bogotá los no. viajes que hice, Pero Ese pues es un ejemplo, supongamos que no, fuera no, sí, sí, acelerado. sí, no, claro. Pues yo creo que Hay eso toda la no, el razón. carro Entonces, autónomo el carro autónomo no tiene ya, futuro. ya está Yo en otro San ejemplo Francisco, porque ¿no? a espero, corto Y plazo en bueno, funcionando. los viajes Bogotá que yo hice creo que Ese es se un vería. ejemplo, no, no, Sí, 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 no, claro. eso, Yo creo que eso no, el carro no autónomo creo que antes, no por los tiene ya está en futuro costos, San Francisco, ¿no? porque Pues, a todavía no corto ya está vi plazo bien en funcionando. desarrollado. Bogotá. Yo creo Yo que estuve veremos allá una en masificación Corea, del carro estuve autónomo en mirando 10 años. fábricas de carros autónomos y No ellos creo que mismos antes, saben que por tienen los todavía muchos defectos, costos, pero porque todavía no está bien desarrollado. Yo estuve allá en Corea, estuve mirando fábricas de carros autónomos y ellos mismos saben que tienen todavía muchos defectos. Pero digamos, pongamos otro ejemplo, el de la misma policía, el de las cámaras. De todas maneras, necesitamos una mano de obra para que miren las cámaras. Entonces, podemos llenar de cámaras la ciudad, entonces se pierden puestos de policías, pero digamos, hay un estándar internacional y es que una persona para mirar eficazmente un grupo de cámaras, ese grupo no puede ser de 6 cámaras, o sea, 3 por 2, o sea, una pantalla con 6 vistas, porque si por ejemplo llenamos de cámaras Bogotá y ponemos pantallas de 100 cuadritos para ahorrar mano de obra, pues no van a ser eficientes, porque en algún cuadrito va a estar sucediendo un atraco y no lo va a ver quien está vigilando esas cámaras, porque seguramente pues es muy complicado acertar en 100 cuadros qué es lo que está pasando. Entonces, el estándar es 6 cuadros. Entonces, mira que, por ejemplo, si ponemos las 40.000 cámaras, ahí estamos hablando, pues dividir por 6, de más de 8.000, 7.000, vamos, 6.800 puestos nuevos de personas vigilando las cámaras. Entonces, digamos que hay que reinventarse. Si aparece el carro autónomo, pues hay que estudiar para hacer carros autónomos. La carrera automotriz, pues voy a estudiar para hacer lo que la inteligencia artificial está bajando. Uno tiene que estar muy a la vanguardia de ver en dónde está incursionando la inteligencia artificial y salir adelante, digamos, contrarrestar